En México, más del 20% de los adolescentes entre 10 y 19 años han consumido alcohol al menos una vez en el último año, y este consumo crece con la edad: 3.8% entre 10 y 12 años y hasta 32.5% entre 16 y 17. Estos patrones incrementan el riesgo de dependencia y problemas de salud física y emocional a futuro. Hoy hablamos con un miembro más de Alcohólicos Anónimos, quien comparte su historia de lucha, recuperación y por qué cree que es tan importante que jóvenes y familias reconozcan el problema y busquen apoyo. Me gustaría que me llamaran Ixca. Tengo de edad 45 años. Fui un niño normal. O sea, yo comencé a beber a la edad de los 13, 14 años, comencé a beber. Y antes de mi primer contacto con la bebida, pues yo considero que un niño normal. Jugaba, tenía mis amigos, iba a la escuela. Mi familia pues era una familia normal, ¿no? De clase media baja, sin carencias económicas importantes. O sea, nunca hizo falta el alimento, cuestiones básicas, ¿no? que necesita cualquier niño de esa edad. Creo que mi primer contacto con el alcohol más bien fue como a los 8 años. Fue la primera vez que bebí pulque con uno de mis tíos que me invitó, y fue la primera borrachera que experimenté. Pero antes, ahora que me acuerdo, pues me acuerdo que mi papá nos daba vasitos de cerveza, ¿no? Chiquitos a los niños, y no nada más a mí, sino a mis amiguitos con los que vivíamos en una vecindad allá en el sur de la Ciudad de México. Pero eran pues así como probaditas chiquitas de cerveza, que mi padre y sus amigos siempre bebieron cervezas en esas reuniones y nos daban a probar. Pero no fue hasta los 13 o 14 años que realmente tuve una borrachera importante. Y antes de eso, pues normal, ¿no? Y no nada más yo recuerdo que platicábamos con mis compañeritos y mis amigos que todos habíamos probado, ¿no? En alguna ocasión la cerveza o el cigarro por los papás, pero nada, a nuestro parecer, en ese entonces, importante. Entonces, pues sí puedo decir que era un niño normal. ¿La primera vez que tomé o la primera vez que me emborraché? La primera vez que tomé, pues no me acuerdo realmente qué sentí. Lo que sí es que no me desagradó el sabor de la cerveza, ¿no? De hecho, hasta exigíamos, te digo, que nos dieran esa pruebita chiquita de cerveza. No fue una sensación desagradable, fue una sensación. En cuanto a gusto, pues el sabor de la cerveza me gustó. El alcohol o la cerveza, porque mi primera borrachera, digamos conscientemente planeada por mí, fue con cerveza Sol, me acuerdo, con uno de mis amigos ya para ese entonces vivíamos en Iztapalapa, como a los 14 años o 15 años, y fue una sensación primero como de rebeldía, ¿no? De hacer algo indebido, algo que iba fuera de las reglas. Entonces vendían cerveza de medio litro, Sol de medio litro, entonces compré una cerveza de esas y me tomé creo que 2 con mi amigo, y nos mareamos un poquito y me sentí bien, ¿no? Y a partir de ahí pues ya fue un consumo, si no regular, al menos yo creo que pues una vez al mes, o de repente comprábamos una cerveza,
y siempre era pues la desinhibición, siempre era estar platicando y tomando esa cerveza como una manera de relajarnos, como una manera de sentirnos alejados de esa vida rigurosa o monótona o de rutina, pero sobre todo fuera de las reglas que había en casa o que había en el sistema de ese entonces. Me sentí bien, ¿no? Antes era un poco reprimido, pero a través de la bebida de esas cervezas, de beber cervezas con mi cuate, me comenzaba a sentir pues bien a través de beber cerveza. Nadie, que yo me acuerde, nadie me explicó, ni en la escuela. O sea, me imagino que había una parte de los programas educativos en la primaria o en la secundaria donde se mencionaba, y sí, ¿no? El alcoholismo, me acuerdo que venían en biología o en ese tipo de ciencias de la salud. El alcoholismo, ¿no? En la parte de adicciones, ¿no? Drogadicción y alcoholismo. Pero nada más. Yo nunca, fuera de los consejos básicos que todos los padres dan a sus hijos, de no vayas a tomar, no vayas a ser un borracho como tal, o no tomes porque está mal. Fuera de eso, nunca hubo una explicación sobre las consecuencias o lo que me podía suceder si llegaba a abusar del alcoholismo. No, nadie, ni los adultos, no se estilaba, ni los amigos, yo creo que no se estilaba. O en mi caso, en donde yo vivía, pues no había alguien que nos aconsejara. No, nunca pensé que fuera a ser. O sea, sí sabía que pues manejar borracho te podía ser la causa de un accidente, por lo que se veían las noticias y todas esas cosas. O el caerte tal vez, ¿no? El caerte borracho porque te mareabas, pero consecuencias reales de salud física y emocional, nunca tuve esa conciencia. Con más regularidad empecé a beber como a los 17 años, 16, 17 años. Fue cuando ya mi consumo era pues realmente casi diario con la gente con la que me juntaba ahí en donde vivíamos, en el barrio y en la escuela, ¿no? Había muchos muchachos que acostumbraban a beber, y fue a esa edad cuando ya mi consumo fue pues casi diario, ¿no? Generalmente era los fines de semana, pero en la escuela o en las noches 1 o 2 cervezas. No era excesivo, pero sí casi diario a los 17. Creo yo que comencé a beber de esa manera como una manera de rebeldía, como una manera de escaparme de lo que había en casa, de esa rutina, de esas imposiciones que tenía como hijo, y el estar, sobre todo la compañía, sobre todo estar con los cuates echando chelas, a mí me gustaba mucho como una manera de liberarme de cierto yugo o ciertas imposiciones que teníamos. Como te decía en la pregunta anterior, sí fue como cuando me comencé a juntar con mis amigos, con los muchachos que yo creo que igual padecían las mismas imposiciones en sus casas, y aparte pues venía ya como de generaciones, ¿no? Los señores y señoras que ahí vivían pues se acostumbraban a beber ahí en la calle, con las chelas, salían a hacer algún trabajo, ¿no? Jardinería, a barrer, a limpiar. Era una unidad habitacional, entonces se organizaban las personas y se juntaban en grupos, hacían los trabajos y convivían, hacían el famoso taco placero, y
y había pues desde luego cervezas, luego venían las botellas, las guitarras y a cantar y fue entonces ahí cuando comenzó a hacer ese cambio, ¿no? De beber con regularidad a beber ya más excesivamente, ¿no? Porque ya me emborrachaba entonces pues fuerte, ya comenzó fuerte y además ya había esa chispa, ¿no? Después de la adolescencia y después de la adolescencia de las chicas, ¿no? Comenzaba yo ya con amoríos, con parejas, con chicas y desde luego por mi manera de ser rebelde y desastrosa, pues de juntarme con estas personas y de beber, pues me dejaban, eso me afectaba y me llevaba a consumir más. Pues sí, pero de manera negativa, pues en ese lugar se competía siempre por ver quién era el que más aguantaba, el que podía combinar, el que podía estar sin dormir, ¿no? Y continuar bebiendo. Esa era mi manera de compararme. Y también, pues todos queríamos ser como los papás, o al menos yo quería ser como mi papá en la manera de beber, ¿no? Que siempre estaban riendo, disfrutando, ¿no? Después de su trabajo, iba con sus amigos. Y yo quería ser ese tipo de persona, ese tipo de bebedor, como se dice, bebedor social, divertido, buena onda. Esas eran mis comparaciones. Claro que lo minimizaba, porque cuando alguien me reclamaba o me hacía ver que estaba haciendo mal, yo lo comparaba con... Siempre decía pues que todo mundo lo hacía, que era una cosa normal y que no era mucho, ¿no? Que aquel otro bebía más, o que aquel otro ya se drogaba, o que aquel otro, no sé, robaba para conseguir su bebida, este tipo de cosas. Pues varios, no recuerdo exactamente el primero, pero sí de los primeros, pues grandes borracheras donde terminaba pues mal, ¿no? A veces pues orinado, ¿no? Dormido en la calle, o que había hecho alguna mala acción, que había peleado tal vez. Alguna vez también amanecí sin camisa, ¿no? Así en la tierra, amanecer y sin acordarme de mucho. Sí, me regañaba mucho mi mamá, porque ella había convivido con mi padre alcohólico y había toda una historia, ¿no? Detrás del consumo. Y pues igual mi papá, ¿no? Aplicaba esa famosa ley del hielo, no había mucha comunicación, y desde luego que eso siempre generó más mi inclinación hacia la bebida como un escape de esos regaños y esas llamadas de atención. Claro que creía que exageraban porque pues si mi misma familia lo hacía, yo por qué no podría tener ese derecho a hacerlo. Bastante todo el tiempo. A veces decía que ni siquiera había bebido, ¿no? Cuando me iba cayendo de borracho y estaban todas estas técnicas que se utilizaban, ¿no? Masticar papel de estraza, periódico, cortar hojitas para el aliento, beber un montón de agua, comer algo caliente, no sé, caldos y estas cosas, para ocultar que se había bebido, y sobre todo decir mentiras todo el tiempo, ayudar a otros amigos a mentir en sus casas y que mis amigos me ayudaran a mí a mentir con los demás. Era bárbaro, ¿no? Sí, todo el tiempo, sí. Un papel muy importante porque
más que mis amigos, y más que amigos, nos considerábamos hermanos, ¿no? El carnalismo famoso que siempre se vivió ahí, se concibió ahí, era más importante que cualquier otra cosa. Entonces, si mi carnal bebía, pues yo también tenía que beber. Si mi compa se daba un churro, pues yo también, porque éramos carnales, porque uno tenía que seguir al otro, uno tenía que respaldar al otro, y así siempre funcionó. Y todo era siempre en negativo, ¿no? Nunca hubo como un ímpetu de alguno de nosotros por dejar la bebida. Sí hacíamos deporte, ¿no? Yo me acuerdo que jugábamos mucho a la cáscara, básquetbol, voleibol, pero a la vez iba incrementando el consumo. Te estoy hablando de los 90s, 2000s, cuando surgen algunas de las drogas más consumidas que se consumen hoy en día, y bastante alcohol, muchísimo alcohol. Pues no podías convivir si no estabas bebiendo. Simplemente ni tú te hallabas con ellos, ni ellos te aceptaban así. Es una cuestión, yo creo que natural del alcohólico y de cualquier persona, que no te sumerges, no te insertas en esa sinergia que hay de una fiesta, una reunión donde están todos bebiendo, platicando de las mismas cosas, sean tontas o sean inteligentes, como sea. No te adaptas por naturaleza, ¿no? Miedo no, más bien no tenía ganas, ¿no?, de salirme de los grupos en los que me desenvolvía. Me gustaba mucho, de hecho era lo que de los primeros pensamientos que surgían en mis días al despertar. Era lo que quería, ya salirme de mi casa e irme a cotorrear con mis cuates, ya fuera los de ahí de donde vivía, mis vecinos, o irme corriendo a la escuela, ¿no?, donde fuera, porque fui como a 3 prepas diferentes y en todas conviví con gente igual. Entonces era lo que quería, en lugar de querer salirme, pues quería estar siempre más. Llegué a ser como un líder, ¿no? Siempre era el que iniciaba las borracheras, el que invitaba a las pedas, todo este tipo de cosas. Claro, casi todo el tiempo. No llegué a compararme pues con quien no lo hacía, quien no bebía, y ahí yo creo que comenzó a surgir un poquito de envidia, ¿no? Decía yo, ¿por qué ellos pueden crecer y pueden hacer sus cosas sin la bebida, y por qué yo necesito esto para poder estar contento? Pero no me importaba, pues era lo mío, y había cierta identidad en mi manera de ser, que yo consideraba identidad, y me enorgullecía incluso de ello, ¿no? Decían, no, pues es que si tú no bebes, pues es porque así eres, ¿no? Y yo bebo porque a mí me gusta ser así, y esto es algo hasta loable, ¿no? El poder lograr esa euforia a través de la bebida y de estar conviviendo con esta gente. Pero algo así como que crecer, pues no, yo sentía que pues el crecimiento era aparte y mi cotorreo era aparte, y que en determinado momento iba yo a progresar, a ser adulto, de alguna manera que no conocía yo, que en determinado momento iba a surgir, ¿no? Como había hecho mi padre, como habían hecho las personas adultas que conocía y que bebían, que yo decía, pues de alguna manera ellos llegaron a ser adultos y a tener lo que tienen, ¿no? No es que yo no vaya a llegar a eso, en algún momento tengo que ser como ellos, así pensaba yo. Pues dependía de la cantidad de bebida que hubiera consumido, porque a veces sí las crudas morales estaban gruesas, ¿no? Pero pues eran cosas tal vez mínimas que yo consideraba, pleitos sobre todo, cosas que decía a mis cuates, ¿no? O a una pareja,
o ya más fuertes, pues algo que me hubiera robado, ¿no? Tal vez en alguna travesura, en algún desmadre que hubiéramos generado, y acordarme de eso al despertar de la borrachera. A esa edad era un poco traumático, tal vez, pero no era tan preocupante. Simplemente volvía a beber y listo, ya se olvidaba sin problema, ¿no? Tal vez ya en mis últimos días de bebedor, ya de adulto, sí era ya algo fue algo muy severo, muy duro para mí el poder afrontar toda esa estela de problemas generados por la manera de beber, pero de joven, de chico, de adolescente, pues no me importaba tanto. Sí, por la cuestión de los grupos de amigos, porque te presionan, pues, te obligan, casi te obligan. Si no bebes, pues eres puto, ¿no? Si no bebes, pues no eres lo suficientemente fuerte, ¿no? Además está ese tabú o ese mito de que bebiendo te haces más valiente, ¿no? Puedes hacer más cosas, puedes pelear, puedes defender a tu grupo, tienes el valor para hablar, ¿no? Yo tocaba la guitarra, yo cantaba, entonces con la bebida me hacía más solvente, pues para poder cantar y divertirme. Ya había una cierta dependencia al consumo de bebida para poder desenvolverme en mi vida normal. Sí, 100%. Pues ya no la siento en la cuestión de los grupos de amigos, porque simplemente ya no convivo con ese tipo de personas, ¿no? Los círculos de amigos que hoy tengo, pues es gente que no bebe, o que bebe ocasionalmente, o que bebe de manera social, pero ya no están esos grupos de amigos que yo busqué todo el tiempo, que eran pues los chavos que les gustaba el mismo tipo de música que yo, que eran pues sí, pues la banda, pues, ¿no? Los famosos chavos banda, ¿no? que se les llamaba en ese tiempo, que son grupos sociales, tribus sociales, no sé, punks, cholos, escatos, así con ese tipo de grupos me juntaba yo en diferentes círculos, porque tampoco nunca encajé con algunos de ellos, ¿no? Hippies. Entonces yo no sabía si era de uno, de otro o de acá. No tenía yo una identidad propia. Y ya de grande, después de parar de beber, de dejar el consumo, pues me encuentro con grupos totalmente diferentes, personas sanas con las que ni siquiera se toca el tema, ¿no? No me siento presionado. Incluso en mi trabajo, pues generalmente hay reuniones y hay eventos donde hay bebida, y cuando alguien me ofrece, pues lo hace de una manera normal, lo que es común: tómate un trago o gustas, y simplemente digo no, y no hay mayor problema. Entonces hoy no siento esa presión social, ni de los amigos ni de las situaciones. No existe ya. Pues que no es necesario rendirle cuentas a nadie, seguir esas instrucciones negativas. Simplemente que no es necesario, pues cada quien es como es. Si una persona joven se siente obligada a consumir, a beber, a comer algo que no le gusta o que no está acostumbrado, que incluso sabe que es malo, no es necesario hacerlo. No se va a ganar nada más que un daño, tanto físico como emocional. Estudiaran este tipo de canales, este tipo de entrevistas, información que hoy es totalmente disponible en internet, sobre las adicciones, sobre los consumos de sustancias, para evaluar las consecuencias, sobre todo también las causas que existen detrás
de ello, y saber que es mejor decir que no, aparte de que demuestra valor, ¿no? y temple como persona para negarse a hacer algo que no quieres. Las relaciones, sí, ya comencé a cambiar de tipo de amigos. Las personas sanas que conocía en ese momento, pues ya no las frecuentaba ni me frecuentaban, aunque sí me miraban con cierto, pues sí, lástima o como tristeza, no sé, un sentimiento raro que yo creo que hoy lo reconozco, ¿no? Sí es como una decepción el ver a alguien que va decayendo a través del consumo de sustancias, de alcohol en mi caso. Después, pues sí, desde luego afectó mis estudios, ¿no? Tuve que dejar la escuela en 2-3 ocasiones. Sin embargo, a mí me gustaba pues estudiar, leer e iba bien, pero el consumo siempre me generó faltas a clases, dejar de hacer tareas, trabajos, entregar todo a destiempo. Cuando trabajé, pues sí, también perdí muchos trabajos. Yo los dejé, los trabajos, no porque llegara yo a hacer alguna mala acción en mi trabajo por causas del alcohol, sino más bien porque yo ya no quería trabajar porque sentía que perdía el tiempo trabajando y quería yo, en lugar de estar trabajando, pues estar bebiendo o estar cotorreando con mis amigos, beber. Sí, bastante. Ya no, aparte de que no existía bien una comunicación real, me alejé, ya no convivía con ellos, ¿no? Ya comenzaban ellos a salir por su cuenta y yo me quedaba en lo mío. Sí, sobre todo a mi hermano, a mi mamá. Me sentía solo, vacío, me sentía abandonado, pensaba que no me entendían, que solamente yo tenía la razón, aparte de que te digo, no me preguntaban nada, nunca se preguntaba, ¿y cómo te sientes? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Entonces me sentía solo, me sentía vacío, me sentía aislado, ¿no? Por eso es que recurría yo pues a la gente que sí me escuchaba. Muchísimas veces, sí, sobre todo con las chicas, ¿no? Con los cuates pues no había tanto problema, ¿no? Era cuestión normal, incluso hasta se enorgullecía uno de ese tipo de acciones, pero con las mujeres sí, me quedaba un mal sabor de boca y cuando te lo recuerdan, pues es peor, ¿no? Oye, que hiciste esto, que dijiste. Ejemplos, pues me llegué a hincar, ¿no? por una chava en la media calle, tratar de suicidarme, que no era un intento real de suicidio, pero era chantaje, ¿no? Esos chantajes que tiene el alcohólico, berrinches, ¿no? Y después, en ese tiempo pues no había celulares por todos lados que grabaran, pero me platicaban y era realmente vergonzoso escuchar esas historias. No me imagino ahora, nunca me pasó algo que me grabaran ya de grande, un par de videos que me enseñaban de mí bailando como idiota, ¿no? Mal, ¿no? Y sí me dio vergüenza, pero sí, muchísimas cosas vergonzosas de las que me arrepentí en su momento. Muchas veces, sobre todo por los problemas en los que nos metíamos como grupo con los muchachos. Pues sí, robábamos, éramos un grupo porril, ¿no? Y robábamos a veces con los amigos, los vecinos, también llegamos a robar para conseguir la droga, ¿no? De los que se drogaban.
Entonces pues corríamos el peligro de que nos atacaran o de que nos llevara la policía, y muchas peleas donde hubo sí balazos, hubo pues gente armada con puntas y sí, muchas golpizas que recibí. Afortunadamente nunca pasó a mayores. Estuve en los separos, ¿no? En los MPs por borracho, por orinar en la calle, por pelear. Nunca hubo un hospital, nunca hubo algo mayor, pero sí, muchas veces en peligro manejar, ¿no? O andar con gente que manejaba en estado alcohólico, drogados, a toda velocidad, corriendo por acá, por allá. Mal, sí. Muchísimas oportunidades, tanto con parejas, cosas de trabajo, es decir, que había alguna oferta buena de, oye, mira, vente conmigo, yo te voy a ofrecer una chamba buena, y yo me negué, ¿no? Porque no quería tener esas responsabilidades, e infinidad de chicas, ¿no? Que pues me dejaban o yo me alejaba por la bebida, ¿no? Y gente bien, que pudo haber sido una buena oportunidad para crecer como persona, ¿no? En compañía de alguien, y todo se perdió por mi manera de beber. No era un sentimiento de culpa, más bien era como impotencia, tristeza, ¿no? Tristeza de mí mismo, de no tener la fuerza pues para hacer lo que las personas normales hacían, que era pues vivir de una manera normal, hacer sus cosas con responsabilidad, y yo no podía, ¿no? Yo ya necesitaba bastante el estar bebiendo para poder disfrutar mis días. Todo el tiempo, sí, cuando había problema con la familia o con los cuates, sí, ya te prometo que ya a partir de mañana, a partir de lunes, en un par de ocasiones pues fui también a jurar, ¿no? A la iglesia, lo que me aconsejaban mis cuates, y rompía esos juramentos y no funcionaban, ¿no? Pero sí, muchísimas promesas todo el tiempo. Pues hoy en día yo padezco hipertensión, padezco hígado graso. Durante mucho tiempo antes de parar mi consumo y unos meses después de parar el consumo, yo padecía muchísima ansiedad, ataques de pánico por la bebida y por la abstinencia. La salud sí se vio afectada, no en extremo, pero sí fue evidente ya el deterioro, que afortunadamente hoy en día pues estoy bien, estoy estable, ¿no? Con esa hipertensión me medico, pero sí todo ha sido a causa de la bebida. Yo tal vez sería otra persona físicamente si no hubiera bebido. Todo el tiempo. Yo creo que la depresión era uno de los detonantes de mi manera obsesiva de beber. Pues no, sí pensé siempre que había una salida, pero no sabía cuál ni cómo encontrarla. Sí, todo el tiempo pensaba yo, bueno, pues es que a mí me tocó ser así y ya ni modo, ¿no? No tengo remedio, ¿qué le voy a hacer? Esa era mi idea. Y un tanto pienso yo que era también las ganas la falta de ganas de dejarlo. A mi mamá. Sí. Hoy en día yo todavía sigo un poco culpándome porque ella falleció, pero no por su muerte, sino por todo el daño que le hice durante tantos años. Ella se preocupaba bastante por mí. Y pues la perdí sin que ella pudiera ver mi recuperación.
pues repito, tal vez esa estela de daños que quedaron en mi familia, el dolor, los traumas, los daños que le hice también a mi hija. Tengo una hija adolescente de 17 años que pues vivió muchas cosas, muchas borracheras, no daños físicos, sino esa imagen del papá inconsciente. Es doloroso saber que fui capaz de ser así y no ser una persona normal. Duele. Ya al final de mi consumo, bebía ya día y noche todos los días, y ya era algo donde se pierde la noción del tiempo y del espacio, ¿no? Despertar borracho y seguir bebiendo y volverse a dormir y volverse a despertar y continuar bebiendo, y de repente no saber ni qué hora es ni qué día es y querer parar, ¿no? Yo exigía ya la ayuda. Me acuerdo que marcaba por teléfono a gente y pedía ayuda, y la gente me decía, pero ¿ayuda de qué? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un taxi? ¿Necesitas dinero? ¿Qué necesitas? Y yo decía, quiero ayuda, pero no sabía cómo pedir o cómo expresar que lo que quería era ya parar esa obsesión por la bebida, porque me estaba ya dañando demasiado emocionalmente, ¿no? Ya mi cerebro ya nada más pensaba en la bebida, y entonces es cuando pues decido, ya como yo pensaba, ¿no? Como última opción, acudir a un grupo de ayuda, a un grupo de AA, y es donde ya por fin decido, después de tocar ese fondo, no beber más. Sentía impotencia, sentía una debilidad, tanto física como mental. Decir, ¿cómo es posible que no lo puedo hacer por mí mismo, ¿no? Tengo que acudir a pedir esta ayuda con esta gente que ni conozco. ¿Qué tipo de persona soy? Tan tonta, tan débil, tan endeble. Me sentía mal, pero a la vez me sentía muy liberado, ¿no? Liberado de tener esa responsabilidad de cambiar por mí mismo y dejársela a otros, ¿no? Ahora otros eran los que iban a hacer lo que yo debí de haber hecho desde un principio. Entonces eso me dio una sensación de liberación, de un poco de paz, ¿no? En ese momento preciso. Pues sí, porque ya en los últimos días de consumo tuve que llegar al hospital porque vomité sangre, ¿ves? Por un periodo de consumo de una semana o 15 días, no recuerdo, y sin día y noche, ¿no? Bebiendo, en donde ya no sabía ni qué día era, ni qué hora era, simplemente bebía, me emborrachaba y dormía, y despertaba y volvía a beber, y sin comer, ¿no? Sin probar alimento ni agua, solamente licor, ¿no? Porque ya no bebía solamente cervezas, me gustaba mucho el whisky, entonces ya me tomaba yo los tragos así solito, y entonces es que comienzo yo a pedir ayuda, pero sin saber qué pedía, ¿no? Que necesitaba yo ayuda, y me decían, ¿ayuda de qué? ¿Qué necesitas? Y no sabía, y entonces alguien me conminó a acudir a un grupo de ayuda de AA, y funcionó, ¿no? Fue cuando, en el momento en que llego yo a este grupo y veo que la gente ahí se recupera, ¿no? Sobre todo de la bebida, ¿no? Del consumo de sustancias, y entrego yo de alguna manera esa responsabilidad que tengo conmigo mismo de cambiar, y se la entrego a otros. Ahora ellos son responsables de alguna manera de mi cambio, de parar en mi consumo. Me siento
como liberado, como libre de esa carga y me siento bien, me siento como en paz y es cuando comienzo a trabajar, ¿no? A pesar de que había muchísimo que hacer para lograr ese cambio, es una paz de libertad que siento en ese momento. Sí, claro, porque llegué al hospital después de este periodo de consumo de varios, ¿no? En esos últimos meses llegué incluso a vomitar sangre por beber sin comer y estar fumando todo el tiempo. Entonces se me hicieron unas llagas en el esófago y un día entonces comencé a vomitar sangre en el baño y fue algo espantoso. Tuve que llegar al hospital. Afortunadamente no era más que unas llaguitas que tenía como úlceras, pero sí pensé que pues ya, ¿no? Que ya es mi hígado o algo adentro se había roto y que ya no tenía remedio. Entonces pensé que ya era el momento de morirme. Pues todo el tiempo pensaba en Dios, o sea, me peleaba y me reconciliaba con Dios y yo me acuerdo que ya súper borrachísimo, de alguna manera rezaba o le pedía a Dios, decía, Dios, ayúdame, por favor, ya no quiero consumir. Entonces yo creo que fue el Dios que yo concebía, lo que yo pensaba que era Dios. Y pues desde luego, ¿no? Mi papá, mi hermano siempre decía, oye, pues ya necesito ayuda. Y me decían, pero ¿cómo? Pues ellos, en su ignorancia de este tipo de instituciones que apoyan al adicto o al consumidor, pues simplemente me decían, pues ten fuerza de voluntad, ya párale, duerme, come, descansa. Esas eran las personas a las que yo acudía, o a lo que yo acudía. Antes de estar en la agrupación de ayuda de AA, sí, yo decía que todos los demás eran los que tenían el problema, que no me entendían, que yo simplemente lo iba a dejar cuando yo quisiera y pues no era así, ¿no? Mis problemas de salud, mis problemas emocionales, que ya no, definitivamente ya no podía yo parar. Fue lo que me hizo entender que sí tenía un problema. Pues no fue valor, más bien fue la cobardía de seguir viviendo así. Una paz. No sentí mucha paz el estar ahí con gente que era o que había sido en algún momento como yo, escuchar, ¿no? Que padecían lo mismo. Eso me dio mucha tranquilidad, mucha liberación. Sí, bastantes. Pensaba que era algo religioso, pensaba que era una secta, pensaba que me iban a golpear, pensaba que eran gente sucia, gente de la calle, pensaba que olían mal, todo este tipo de cosas. Y eran unos prejuicios bien erróneos que yo tuve. Hoy me dan risa. Aceptar, no juzgar a los demás, porque cuando llego yo pienso que todos están mal, que todos son unos ignorantes, que no sabían, gente que no había estudiado, ¿no? Gente sin recursos económicos, ve tú a saber, ¿no? Un montón de prejuicios, y eso fue lo más difícil, aceptar que alguien, entre comillas, inferior a mí me iba a ayudar, ¿no? O sea, como esta persona que no tiene estudios, esta persona que no tiene dinero, este hombre de la calle, esta mujer, este joven, ¿no? Que está más chico que yo, ¿cómo me va a poder ayudar a mí si yo sé más cosas, yo estudié en la universidad, yo trabajo aquí, trabajo allá, yo tengo esto, tengo aquello, y no sabía yo cómo aceptar que otra persona me podía ayudar, o cómo aceptar que tenía compañeros a los que no debía de juzgar, ¿no?
a través de escuchar las experiencias de todos los compañeros que ahí hay, comencé a entender que no soy tan importante, ¿no? Y que nadie es tan importante, que todos somos iguales en el sentido de ser seres humanos, ¿no? Todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes, bla, bla, bla. Pero en la enfermedad, como el alcoholismo, el consumo obsesivo, las enfermedades emocionales, cualquiera puede padecerlas. Entonces hoy pues ya no juzgo, sí juzgo, pero ya no tanto como al principio, ¿no? El ser prejuicioso pues es a veces innato, ¿no? Pero hoy yo considero sobre todo a mis compañeros como iguales. A mi familia la tolero más, a la gente que conozco tanto en el trabajo como en cualquier ámbito de la vida, comienzo a observarlos y a aceptarlos como seres humanos primero, porque eso era algo que a mí me costaba muchísimo trabajo durante mi etapa de actividad alcohólica. Un papel maravilloso, es una institución que a mí me ha salvado la vida y ha salvado mi bienestar familiar, mi bienestar como ciudadano, como trabajador, como persona, me ha salvado. Eso tiene un papel primordial en mi vida. Sin AA yo tal vez ya no estaría aquí, ¿no? En este mundo, tal vez o no estaría tan tranquilo como lo estoy ahora. Ahí se dice, ¿no?, que nos ahorremos de 15 a 20 años de sufrimiento y que nos ahorremos, que evitemos situaciones como el hospital, como la cárcel o como el panteón. Todo el tiempo, porque compartir la enfermedad con otro enfermo y entenderlos y que te entiendan, que te escuchen y poder expresar lo que sientes con gente igual a ti, que padece lo mismo, es maravilloso. Te sientes acompañado, ya no te sientes solo y comienzas a llenar un vacío, ¿no? Que no entiendes de momento, que es difícil explicarlo si no lo experimentas, y ese vacío se comienza a llenar y es cuando entonces te sientes en paz, te sientes bien. Bastante. Puedo escucharme, puedo comprender lo que estoy pensando, puedo comprender las causas de los cambios en mi manera de ser, en mi manera de actuar. Puedo observarme, ¿no? Aún lo sigo trabajando todo el tiempo, es algo que no se acaba, pero mi relación conmigo mismo es ahora más íntima, más reconfortante escucharme a mí mismo y saber exactamente qué es lo que me afecta, qué es lo que siento, cómo puedo atacar cualquier problema que tenga. Si no logro eliminarlo, neutralizarlo, al menos sé que tengo herramientas y que las puedo practicar día con día hasta lograrlo en algún momento. Creo que no. Creo que aún falta un largo trecho que recorrer en mi vida y en mi programa de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, ya no me pesa esa carga del no perdonarme a mí mismo o de no perdonar a otros, ¿no? Ya lo entiendo y sé que también es un síntoma de mi enfermedad y entonces lo acepto. Sobre todo recuperé salud, recuperé vida, recuperé relaciones, recuperé amigos, recuperé el gozo que se tiene de vivir. Y al decir el gozo que se tiene de vivir me refiero a las cosas no materiales, ¿no? Hoy puedo disfrutar de despertar, hoy puedo disfrutar de llegar tranquilo a casa sin haber bebido, puedo disfrutar a mi familia, puedo disfrutar a mi pareja, puedo disfrutar a mi hija, puedo disfrutar el estar
en paz, solo. A veces me cuesta un poco de trabajo estar solo. Son cosas que tengo que trabajar en mi programa, pero comienzo a disfrutar cosas inmateriales que antes no hacía. Creo que me divierto de la misma manera que antes, pero sin beber. Yo soy muy, digamos, jocoso, soy muy dicharachero, me gusta siempre estar riendo, me gusta estar sacando chiste de cualquier situación. Me divierte mucho eso todo el tiempo, me gusta mucho escuchar música, leer, hacer las cosas que me agradan, mis hobbies, mi trabajo. Me divierte estar con mi familia, compartir cosas, compartir una comida, cocinar con mi pareja, salir a caminar, ese tipo de cosas que antes no disfrutaba, hoy las disfruto. Si no en extremo, las voy redescubriendo porque mi recuperación se basa mucho en volver a aprender a vivir. Aunque parezca ridículo o ilógico, se aprende a vivir nuevamente, ¿no? Y eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, pues básicamente lo que disfruto es la vida. Me siento muy libre, sí. El poder servirle a otros enfermos como yo, el poder servirle a mi familia, a mi hija, a mi pareja, el poder servir como ser humano, como ciudadano, como trabajador, como persona ética, como persona útil, ¿no? Es el servicio a la sociedad, el servicio a la familia. Que lo haga con la responsabilidad de que no está obligado a hacerlo, que si es posible no lo haga, que nunca lo haga para escapar de algo, de algún problema, de alguna inquietud, de alguna depresión, de algún problema emocional, pero que mejor no lo haga. No es bueno, considero yo, hacer la prueba, ¿no? Es mejor estar un poco alejado de eso. Existen desde luego bebedores llamados sociales, ¿no? El bebedor social es aquel que pues puede degustar, ¿no? Y está bien, pero cuando se hace por escapar de un problema emocional, ahí sí, tache, no lo hagas, aléjate, busca otras alternativas antes de meterte en un problema como en el que yo me metí durante bastantes años. Fueron 20-25 años de consumo sin saber por qué lo hacía, hasta que toqué un fondo que no debí de haber tocado, o que tal vez sí, no lo sé, pero mejor no hacer la prueba. Eso es lo que yo le diría a los adolescentes. No, aléjate de una situación así en la que tengas que buscar una sustancia para sustituir lo que podría ser una plática, asistir con un profesional de la salud mental, ¿no? Es importantísimo. Yo me negaba bastante a creer en que la salud mental es importante. Entonces acercarse mejor a este tipo de instituciones, personas profesionales en la salud mental. Platicando con la persona, siempre es bueno ser una escucha de alguien que quiere ser escuchado. Escuchar sin juzgar, escuchar sin intervenir, para poder detectar esta sintomatología que existe, que yo experimenté en carne propia, ¿no? La negación de la enfermedad, la negación del consumo, el estar obsesivamente pensando, en mi caso, en la bebida, ¿no? Todo el tiempo, no concebir la vida sin la bebida, ¿no? Yo cuando dejo de beber pensé que me iba a morir, ¿no? O que ya no iba a poder disfrutar nada sin la bebida, que iba a hacer, ¿no? Entonces, escuchar primero a la persona que quiere ser escuchada, porque hay veces que no quiere uno escuchar, pero acercarse lo más posible a quien lo padece,
informando, ¿no? Informando, transmitiendo toda esta información disponible que hay hoy en día sobre causas y consecuencias del consumo obsesivo de alcohol, de sustancias. Empapar a la persona joven de toda esta información. En mi agrupación, Alcohólicos Anónimos, yo no lo he hecho por parte de Alcohólicos Anónimos, el ir a cárceles, a hospitales, a ver a moribundos, ¿no? De cirrosis y estas cosas, para concientizar a tanto integrantes como darle cierta ayuda a las personas que están ahí. Yo fui a cárceles por parte de mi trabajo y vi los programas contra adicciones que hay ahí, y es algo maravilloso, ¿no? El poder contar con estas herramientas para poder prevenir o tratar las enfermedades es importantísimo, ¿no? Entonces, continuar con toda esa información e invitar y fomentar el crecimiento y el apoyo de estos grupos y de estas instituciones. La negación comienza con la negación de la enfermedad, que uno no tiene un problema, cuando comienza uno a mentir, que no bebe, que lo hace de una manera normal, cuando comienza uno a esconder la bebida, cuando uno se escapa, ¿no? Siempre el escape es la primera señal, ¿no? El no comunicar a otros las emociones, creo que son de las primeras señales. Siempre son no tanto visibles en el consumo, sino en la actitud, como uno se aísla, ¿no? Se aísla de los demás sin expresarse. Entonces, al escuchar a otros y observar esa devaluación, esa depresión, esa tristeza que a veces nos caracteriza como enfermos, alcohólicos o consumidores, es importante. Ver o saber todas las consecuencias reales, ¿no? Y saber sobre todo el origen de mi enfermedad. Para mí me maravilló saber que yo padezco una enfermedad, saber sus causas, ¿no? Sus orígenes, que generalmente son en la infancia, son cuestiones traumáticas que padece, estresantes, ¿no? Que padece el individuo. Y haber sabido eso a mis 15 me hubiera evitado muchos problemas. Sabe. Quién sabe, no sé si valdría la pena conocer a un enfermo, ¿no? Porque es bien doloroso padecer esto. Quien me escuche, créame que es tanta la devaluación que uno no se quiere a sí mismo, ¿no? Entonces es una pregunta muy difícil. Y aparte, pues la sobriedad es otra cosa, ¿no? Yo estoy en abstinencia. Yo considero que estoy en abstinencia, no estoy en total sobriedad. Entonces, pues sí, o sea, la gente me lo dice, has cambiado, eres otra persona y todo. Pero esos motivos de causas de mi enfermedad, pues ahí siguen, solamente que yo las controlo, ¿no? Entonces es una pregunta que no te puedo responder tan claramente. Yo diría que sí, ¿no? Porque pues en apariencia yo estoy sano, estoy bien, pero es algo que ya no se cura, ¿no? El alcoholismo y la adicción es algo que permanece, simplemente se puede controlar, como la diabetes, como la hipertensión. Claro, definitivamente, porque te digo, ahora le encuentro un sentido
a mi permanencia aquí, ¿no? Al vivir, tanto para mí como para las personas que pues, de mí dependen o que me rodean, las personas a las que amo. Un futuro prometedor, un futuro de beneficios, un futuro de obtener más, ¿no? Siempre, en los grupos siempre se dice que viene lo bueno, ¿no? Algo viene. Y siempre preguntamos, ¿y cuándo? Pues no sabemos, pero algo bueno viene. Y sí, comprobadísimo, ¿no? Todo el tiempo están llegando las cosas buenas. ¿Qué tan buenas? Pues depende del individuo. Pero eso es lo que le depara a la persona que para su consumo obsesivo de sustancias. Pues no está chido que no te escuchen, no está chido que no expreses lo que sientes, no está chido que te escapes en el consumo de sustancias, no está chido que te presionen para hacer algo que no debes. Y no está chido que seas débil, ¿no? Está chido que seas valiente, que seas consciente, que te informes, que te acerques a quien tú crees que tiene la experiencia para poder darte un buen consejo sobre alguna inquietud o problema o duda que tengas. Vivir bien. Tener una vida útil, una vida feliz y ayudar a otras personas. Que el cambio es posible, que sí se puede a través de todas las herramientas con las que se cuentan. Algunas de ellas ya te las platiqué. Eso. Que se reflejen en personas como yo, que han vivido esta enfermedad, la han padecido y con todas sus consecuencias, que se reflejen y que logren identificar las causas de su problema si es que lo tienen y que lo atiendan lo más pronto posible, que se acerquen a los grupos de alcohólicos, que se acerquen a instituciones de ayuda, clínicas, consultorios de psicólogos, a psicólogos, incluso a sus profesores, ¿no? En la escuela, y a las personas que los aman, ¿no? Que siempre los van a escuchar. Si no existen este tipo de posibilidades de acercarse, buscarlas lo más que se pueda, porque ahí están en toda la... En muchos países, en todas las ciudades, existen estas herramientas. Entonces es posible acercarse antes de que suceda algo grave, ¿no? Como les platicaba, ahorrarse tanto el hospital como la cárcel, como algo fatal. Muchas gracias. Este contenido es informativo y educativo y no sustituye bajo ninguna circunstancia el diagnóstico, consejo o tratamiento profesional. Si tú o alguien que conoces está lidiando con una adicción, buscar ayuda de un especialista cualificado es siempre el paso más importante.